El hombre atrapado en un bucle. Primera parte. La predicción. Miguel Santos no creía en el destino, o al menos no lo hacía hasta ese día. Agente especial del Grupo de Prevención Temporal, GPT. Miguel era uno de los pocos seleccionados para ejecutar órdenes basadas en predicciones generadas por Odiseo, un sistema cuántico de inteligencia artificial capaz de anticipar eventos catastróficos con un margen de error prácticamente inexistente. No se trataba de viajar en el tiempo ni de ver fantasmas del futuro. Era algo más frío, más lógico, cálculos probabilísticos, análisis de patrones sociales y decisiones tomadas antes de que el caos pudiera desatarse. Su misión siempre había sido clara. Si Odiseo marca un evento crítico, actúa antes de que ocurra. Sin dudas, sin preguntas, sin pruebas convencionales. Pero aquella vez fue diferente. Al abrir su interfaz personal esa mañana, recibió la notificación habitual. Código de misión. Numeral 8847 alfa. Evento predicho. Liberación de arma biológica. Responsable identificado. Miguel Santos. Tiempo estimado. Hasta evento. 48 horas. Por primera vez en 5 años de servicio, el nombre del responsable era el suyo. Durante unos segundos, todo dejó de tener sentido. Era imposible. Él jamás haría algo así. No tenía motivación. No tenía acceso a agentes biológicos, ni registros sospechosos. Se quedó mirando la pantalla, como si fuera un error del sistema, una falla en el algoritmo, una mala interpretación de datos. Pero Odiseo no fallaba. ¿Qué hago?, murmuró para sí mismo. No podía informar a sus superiores. Si lo hacía, lo retirarían del caso y enviarían a otro agente para detenerlo. Eso era lo que predecía también el sistema. Si él avisaba, se desataría una cadena de eventos que llevaría directamente al lanzamiento del agente biológico. Era como si el conocimiento de la predicción ya formara parte de ella. Decidió actuar solo. Se trasladó hacia el lugar del evento siguiendo las coordenadas exactas marcadas por Odiseo. El lugar estaba lleno de turistas, vendedores ambulantes, artistas callejeros. Nada parecía fuera de lo normal. Pero allí, sentado en un banco frente al reloj de la plaza, vio a un hombre revisando constantemente su reloj inteligente. Algo en su comportamiento le llamó la atención. Lo siguió. El hombre ingresó a un edificio antiguo cerca del mercado de San Miguel. Miguel siguió al hombre por las calles, manteniendo distancia. El tipo caminaba rápido, con paso decidido. Miguel lo observó desde la entrada. El hombre sacó una llave electrónica y subió al ascensor. Miguel esperó unos segundos y pulsó el botón. Las puertas se abrieron. El olor a humedad llenaba el espacio. Subió al 5º piso. Allí, el hombre desapareció tras una puerta sin identificación. Miguel esperó. Entró con cuidado. La sala estaba oscura. Solo la luz de las pantallas iluminaba el lugar. Sobre una mesa, una maleta negra sellada. Y en la pantalla de una computadora, un mensaje. Si estás leyendo esto, ya estás dentro del bucle. Lo siento. No hay salida. Ate. Tú. Miguel retrocedió. Escuchó un sonido detrás. Se dio vuelta. Y allí, de pie, frente a él, estaba él mismo. No había error posible. Lo reconoció al instante. La misma ropa, la misma mirada. Incluso el reloj marcaba la misma hora. ¿Quién eres?, preguntó Miguel. El otro no respondió. Solo le devolvió la mirada, como si ya hubiera vivido este momento antes, y entonces desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Sobre una mesa, encontró una computadora encendida. En la pantalla, una frase parpadeaba como si alguien la hubiera dejado allí a propósito. Él no existe. Tú tampoco. Miguel retrocedió, sintiendo un escalofrío. ¿Quién era aquel hombre? ¿Una proyección del sistema? ¿Un reflejo de sí mismo? No había tiempo para preguntas. Lo único claro era que había entrado. Pero no sabía si ya había estado allí antes. Esto es una locura, dijo en voz alta,
sintiendo cómo el aire comenzaba a faltarle. Buscó respuestas, revisó archivos, buscó huellas, trató de encontrar alguna explicación racional, pero solo había pruebas que lo incriminaban cada vez más. Entonces, miró la pantalla como si fuera una broma cruel del destino. Él mismo se había escrito eso. ¿Desde cuándo sabía lo que iba a pasar? Tal vez no se trataba de evitar el futuro, sino de entender por qué ya lo había creado. El hombre atrapado en un bucle. Segunda parte. Sin final. Miguel no podía quedarse allí. Las cámaras lo habían grabado entrando. Si alguien revisaba ese lugar, lo vincularían directamente al operativo Cíclope. Debía salir. Debía pensar. Tomó la maleta negra, la revisó rápidamente y notó algo inquietante. No era un arma biológica. Era un dispositivo de sincronización neuronal, un transmisor cerebral, algo experimental, algo que no debería estar en manos de civiles, ni siquiera en las suyas. Salió del edificio con el corazón acelerado. Ya no estaba siguiendo una pista. Ahora era parte del caso. Regresó a su base temporal, un refugio oculto bajo el control del GPT, donde nadie lo vigilaba mientras trabajaba en solitario. Allí conectó el dispositivo a un sistema de análisis. Lo que encontró lo dejó sin aire. El dispositivo no solo transmitía información cerebral, la recibía. Alguien, o algo, le había estado enviando datos a su mente, memorias falsas, presentimientos, incluso decisiones que creía tomar por libre albedrío, y todo apuntaba a que Odiseo no solo predecía el futuro, lo generaba, a través de él. Revisó los registros internos del sistema. Y ahí, en un archivo olvidado, encontró una grabación, su voz. Pero no era ahora, era él, hablando desde el futuro, o tal vez desde otro nivel de sí mismo. Escúchame bien, esto solo funciona si haces lo que te digo. No preguntes, no dudes, solo actúa. Somos nosotros los que creamos el evento. Odiseo no predice el caos, lo induce, y yo soy su puerta de entrada. Por eso debes detenerme. Por eso debes detenernos. La pantalla se apagó. Miguel comprendió entonces que no estaba enfrentándose a una amenaza externa. Estaba tratando de detener a una versión de sí mismo que ya había aceptado su rol en el sistema. Una versión que había decidido usar el conocimiento del futuro para manipular el presente. Y ahora tenía que decidir, intentar escapar de Odiseo o terminar lo que había empezado. Decidió probar algo arriesgado. Regresó al lugar exacto de la Plaza Mayor, activó el dispositivo y lo conectó a su cerebro. En cuestión de segundos, sintió como si miles de pensamientos ajenos invadieran su mente. Vio imágenes, explosiones, multitudes corriendo, él mismo colocando el dispositivo. Pero también vio otra cosa, un bucle. Él llegaba, leía el mensaje, tomaba el dispositivo, salía, y luego, sin darse cuenta, volvía a entrar, una y otra vez, como si el tiempo hubiera colapsado solo para él. Era la misma escena, jugada con diferentes emociones, a veces furioso, a veces llorando, a veces riendo como si supiera algo que el resto no. Y entonces entendió. Nunca había salido del bucle. Había estado atrapado en él desde el momento en que leyó su nombre en la misión. Y cada intento por escapar lo mantenía dentro, pero no quería rendirse. Conectó manualmente el dispositivo a su interfaz cerebral y forzó una desconexión total con Odiseo. Un acto suicida para el sistema. Si lograba cortar la señal, podría romper el ciclo. El dolor fue inmediato, como si le arrancaran pensamientos a fuerza. Imágenes cruzaron su mente. Él mismo en distintos momentos, tomando decisiones diferentes, siempre guiado por predicciones que creía evitar. De repente, todo se detuvo. La pantalla del dispositivo se apagó. El ruido del mundo volvió. Ya no sentía las voces, ni las señales, ni las imágenes del futuro artificial. Había salido. El aire fresco de la sala le devolvió la sensación de existir fuera del sistema.
No había voces, no había imágenes anticipadas, no había esa constante presión en su cabeza diciéndole qué hacer o qué iba a pasar. Por primera vez en días, o habían sido semanas, el futuro era una incógnita. Dejó la maleta sobre la mesa. El dispositivo estaba inactivo. Lo revisó. Sin energía, sin señal, sin conexión. Estaba muerto. Pero entonces lo notó. Bajo la base del dispositivo, casi invisible, había un pequeño sensor neural. Nunca dependió de baterías ni conexiones externas. Funcionaba con proximidad cerebral. Mientras Miguel estuvo cerca, mientras su mente estuvo activa, el sistema estuvo aprendiendo. Él mismo lo había activado, sin querer, solo por estar ahí. La luz roja comenzó a parpadear. Luego, una línea de texto apareció en la pantalla. Sincronización completada. Nuevo evento iniciado. No había desconectado nada. Solo había sido el puente. Miró hacia la puerta. Alguien más estaba entrando. Era él mismo. Otra versión. Con la misma ropa. Con la misma mirada perdida. Esta vez no dijo nada. Solo caminó directo hacia la computadora. Hacia el mensaje. Hacia el destino que Miguel había creído escapar. Y desde el rincón oscuro, donde se había escondido, Miguel observó cómo todo volvía a empezar. No había salida, pero tampoco había final, solo ciclos, y él, por siempre, sería su primer eslabón.